En el presente video vamos a analizar un tipo de técnica utilizada para el control de la gestión. Digamos introductoriamente que el control de la gestión se realiza de muchas maneras. Uno puede pensar en realizar control haciendo presupuestos, uno puede pensar en hacer control analizando información de gestión. Uno puede pensar haciendo control, eh, definiendo mecanismos de trabajo, procedimientos de trabajo, haciendo auditorías. Pero lo que vamos a hablar en este video tiene que ver con una técnica, digamos, que se inscribe dentro de lo que uno podría decir el control a base de indicadores. La idea central de controlar a base de indicadores tiene que ver con construir un conjunto de métricas, de indicadores, que sean reveladores de cómo está el desempeño de las distintas partes de una organización. Esto es para monitorear la gestión y esto es para eventualmente corregir los rumbos de la gestión. Ok, avancemos. Un concepto que está muy en boga es el comentario, digamos, la denominación de tablero de control. ¿Qué es un tablero de control? Uno podría decir, un tablero de control es un conjunto de elementos, indicadores, definidos previamente con un orden, que me permite tener un monitoreo de cómo está la situación global de la empresa. Cualquier conjunto de indicadores es un tablero de control, cualquiera. Cada uno lo define como mejor le parece. Uno puede definir tableros de control a niveles muy operativos. También puede definir tableros de control ya de una trascendencia un poco mayor, no tan operativos, sino más de tipo gerenciales. Y quizás podría definir indicadores, digamos, con un objetivo más estratégico. La idea principal de esto es lo que se menciona aquí. Aquello que yo no mido, no puedo controlar. Y agreguemos algo más. Si algo es significativo, yo no puedo darme el lujo de no medirlo, porque justamente es significativo. Pues entonces, un tablero de control, cualquier conjunto de indicadores que me sirva para el monitoreo de la gestión. Ahora bien, en general uno piensa cuando habla de indicadores que deberíamos incluir indicadores de tipos económico-financieros, ventas, rentabilidad, márgenes de utilidad, niveles de costos, o quizás también indicadores de tipo cuantitativos, pero no de origen económico-financiero, y podríamos estar pensando en unidades físicas, en porcentaje de mercado, en cantidad de clientes, pero a su vez también podríamos pensar en otros tipos de indicadores denominados indicadores cualitativos, indicadores que en lugar de medirse desde un punto de vista numérico, se pueden expresar bajo otras unidades de medida, del tipo opiniones, del tipo clasificaciones, del tipo apreciaciones de valor. O sea, a la tendencia natural que tenemos los seres humanos de cuantificar los resultados, también podríamos estar pensando en incorporar algún tipo de apreciaciones no tan numéricas, sino más bien de tipo cualitativas. Algunos ejemplos de indicadores financieros, los típicos que en general cualquier empresa utiliza: márgenes, beneficios, ciclos operativos, retorno de la inversión, valor económico añadido. Indicadores cuantitativos pero no financieros, lo que estamos comentando aquí: números de clientes, plazos, niveles de productividad, niveles de uso de la capacidad, niveles de ausentismo. Son todos indicadores
que son números. La ventaja de contar con indicadores numéricos tiene que ver con su facilidad de interpretación, su rápida identificación en cuanto a si estamos mejor o peor. Pero, como decía antes, el riesgo y el desafío está, el riesgo de no utilizar solamente indicadores cuantitativos. ¿Por qué? Por el hecho de que hay una realidad que probablemente sea difícil de cuantificar, pero tiene la posibilidad de ser de igual modo significativo, como lo que estamos viendo en este slide. Lo que tenga que ver con satisfacción del cliente, con motivación del personal, con la imagen de la empresa, con la aptitud para delegar, para crecer, para innovar, elementos de otra naturaleza. Pues entonces, hasta aquí. Tableros de control, cualquier conjunto de indicadores. El punto central es que uno, para definir cuáles tienen que ser esos indicadores, tenemos que tener muy claro cómo es la realidad de la empresa, en alguna medida cuál es el objetivo de la empresa, y a partir de allí construir indicadores que me revelen si el camino que está desarrollando la empresa va en la línea que la empresa ha fijado. Ese es un poco el gran desafío de indicadores. Digamos que la respuesta de si tiene que haber muchos indicadores o pocos indicadores, digamos que está mal hasta preguntarla. Uno tiene que construir indicadores en orden a apoyar la gestión de la empresa, en orden a monitorear si el rumbo de la empresa es el adecuado. Y en tal sentido, uno podrá extender o reducir la cantidad de indicadores. En general, la sensación es que uno, si incorpora pocos indicadores, probablemente no esté reflejando la totalidad de la empresa. Y el riesgo de utilizar demasiados indicadores está no solamente en lo complejo de la elaboración, sino además en lo que tiene que ver con dispersarse sobre un montón de elementos y no concentrarse sobre aquellos indicadores más sustantivos, más pilares del rumbo de la organización. Ese es un poco el riesgo. Ahora bien, vamos a introducir además un segundo concepto que está muy en boga empresarialmente en los últimos 20 años, el denominado Balance Scorecard. Lo diría de balance no tiene nada que ver con el balance, sino con una cuestión balanceada en cuanto a la mirada de la organización. En español se suele hablar de cuadro de mando integral. Es una herramienta que originalmente diseñaron dos profesores de Harvard. Y ¿en qué se diferencian esta herramienta de Balance Scorecard con lo que podríamos denominar un tablero de control? Así como decíamos que un tablero de control tiene una organicidad, un orden que lo fija la propia empresa, el modelo del Balance Scorecard ya tiene una estructura particular que han diseñado los profesores de Kaplan, los profesores de Harvard, Robert Kaplan y David Norton. La idea de que un Balance Scorecard tiene una perspectiva absolutamente balanceada, tiene una orientación hacia lo estratégico, por lo tanto, evidentemente, tiene una mirada de la empresa a largo plazo, porque la estrategia se desarrolla en el largo plazo, y claramente el objetivo de un Balance Scorecard es centrarse en aquellos aspectos que son claves, determinantes para lograr el éxito sostenible en la organización. Con lo cual, no es cualquier tablero de control, es un conjunto de indicadores que tiene una orientación esencialmente estratégica y que tiene una formulación que vamos a analizar a posteriori. A ver, ¿cuál es esa estructuración? Para ello tenemos que tener claro alguna serie de conceptos estratégicos que tienen que ver con la organización. Lo primero que debería definir una empresa es su razón de ser. ¿Para qué existimos? ¿Cuál es
nuestra función en la sociedad. A partir de allí, la empresa debiera definir con claridad cuáles son sus pilares, sus valores, cuáles son los basamentos últimos que dan razón a la existencia de la organización. Y en alguna medida se pide que una empresa también enuncie qué es lo que pretende ser, o sea, cómo se ve la empresa a sí misma dentro de algunos años. Para poder lograr esa visión, para poder diseñar un camino, un esquema para llegar a esa visión, las empresas definen su estrategia. La estrategia es la forma en que la empresa define cómo pretende llegar a la visión que la empresa tiene de sí misma dentro de este esquema de definir, bueno, qué rol nosotros tenemos que jugar en la sociedad. Entonces, definir una estrategia es definir un camino de acción, un plan de juego, un plan de acción, cómo vamos a hacer para poder lograr lo que nosotros queremos. Dentro de ese esquema se insertan lo que denominamos mapas estratégicos y lo que denominamos Balance Scorecard, que no es más que un conjunto de indicadores para monitorear si la estrategia está siendo razonablemente cumplida. Eso es el Balance Scorecard. Y el mapa estratégico es una representación gráfica de esos caminos que la empresa pretende recorrer en términos de estrategia para poder lograrlo. Esa es un poco la idea central. A partir de esa definición de la estrategia, se debieran desprender qué objetivos pretende la empresa de las personas que la conforman. Esas personas en la empresa realizan procesos, tareas en formas cotidianas, y lo razonable, lo lógico, lo esperable es que esos procesos ejecutados por las personas que entienden cuál es la estrategia del negocio generen resultados estratégicos. Y en general solemos denominar a estos resultados estratégicos bajo la forma de 4 grandes elementos. Tendremos accionistas que estarán satisfechos en la medida en que la estrategia se cumpla. Lograremos fidelidad en los clientes a partir de esa estrategia. Debiéramos lograr procesos ejecutivos en forma eficiente y efectiva. Y seguramente contaremos con personas que estén motivadas, que estén focalizadas en el rumbo de la empresa. Este es el esquema conceptual general en donde se inscribe el Balance Scorecard. No es cualquier conjunto de indicadores, es un conjunto de indicadores definidos en orden a la estrategia del negocio. Por eso lo insertamos dentro de este esquema global. Ahora bien, los profesores de Harvard que han definido esta herramienta hablan de 4 perspectivas del negocio, 4 miradas diferentes del negocio, que es lo que el Balance Scorecard intenta reflejar. ¿Cuáles son esas miradas, esas perspectivas? Lo primero que nos debiéramos preguntar sería la perspectiva denominada financiera. ¿Qué esperan los accionistas? ¿Qué esperan los propietarios del negocio? No hay negocio sin propietarios, no hay negocio sin accionistas. Si los accionistas no están satisfechos, el futuro mismo de la organización tiende a peligrar. Por lo tanto, si nosotros pretendemos darle satisfacción a los accionistas, tendríamos que preguntarnos qué pretenden los accionistas de nosotros, como directivos, qué pretenden los accionistas de la empresa. Ahora bien, para que los accionistas estén satisfechos, para eso lo vamos a lograr
teniendo clientes satisfechos. No hay manera de que el accionista esté satisfecho finalmente si el cliente no lo está, porque es el cliente el que nos permite alcanzar objetivos financieros. Y entonces la perspectiva siguiente se plantea: ¿qué pretenden los clientes de mi negocio? ¿Cuáles son las necesidades del cliente que la empresa debe satisfacer? Porque si los clientes no están satisfechos, el riesgo está en que se me vayan. Si se me van, no voy a tener manera de lograr éxito o satisfacción para los accionistas. A partir de allí se desprende una tercera perspectiva, que es la que se denomina perspectiva interna o perspectiva de los procesos internos. La idea sería: si yo pretendo accionistas satisfechos, que van a estar satisfechos a partir de tener clientes satisfechos, no voy a poder tener clientes satisfechos si mis procesos internos del negocio no los hago con una característica de excelencia. Es difícil pensar que los clientes van a estar satisfechos conmigo si yo lo que tengo que hacer en forma cotidiana no lo hago de manera excelente. Y entonces esta perspectiva focaliza en esta mirada de tipo interna. Ahora bien, aparece nuestra cuarta perspectiva, la perspectiva que los autores suelen denominar como perspectiva del aprendizaje y del crecimiento, y a mí me gusta definirla como la perspectiva de la infraestructura o del basamento. Y esta perspectiva se formula de esta manera: si yo pretendo tener procesos internos de excelencia para lograr que los clientes estén satisfechos y para lograr que a partir de allí los accionistas estén satisfechos, la pregunta es: ¿cuáles son los fundamentos básicos en términos de infraestructura que tiene mi organización para poder lograr tener procesos de excelencia? Y en esta mirada focalizamos específicamente en las personas, en los métodos de trabajo de la organización y en los sistemas de información para monitorear y gestionar la organización. Digámoslo de otra manera, es difícil de pensar una empresa que realice con características de excelencia su desempeño cotidiano para lograr clientes y accionistas satisfechos si no tiene buenas personas capacitadas y motivadas, buenos mecanismos, métodos de trabajo y buena calidad de la información para anticiparse a los problemas. Son 4 perspectivas. La metodología del Balance Scorecard, en alguna medida, lo que está pidiendo es que los indicadores que incorporemos respeten esta formulación y no dejen de visualizar cómo es el desempeño en cada una de estas 4 perspectivas. Pero avancemos un poco más. La perspectiva financiera, la perspectiva del accionista. ¿Los accionistas qué piden? Bueno, no en todas las empresas piden lo mismo, no en todos los periodos de la empresa piden lo mismo, pero en general uno podría decir que los clientes piden rentabilidad, miran la liquidez, miran el endeudamiento, miran el stock, miran los márgenes, miran el punto de equilibrio, miran la caja, miran los pagos, los accionistas miran números de tipo económico. Y entonces, entendiendo cuál es la estrategia concreta de la empresa en un momento determinado de la empresa, el Balance Scorecard tiene que incorporar indicadores que sean reveladores de si esa estrategia está siendo cumplida, bajo una perspectiva, bajo una mirada de parte de los accionistas. Hablábamos de una segunda perspectiva, la perspectiva de los clientes. Y decíamos, es difícil de pensar en accionistas satisfechos sin clientes satisfechos. Por lo tanto, esta perspectiva nos pide pensar: ¿qué espera el cliente de mí como empresa?
cliente pide precio, el cliente pide calidad de servicio, el cliente pide atención, el cliente pide gama de productos, el cliente pide estar al servicio del cliente, la calidad de la postventa. Aquí yo enuncio algunos posibles indicadores que revelen si el cliente está satisfecho. Que yo venda más no quiere decir que los clientes estén satisfechos. Solamente quiere decir que los clientes me vinieron a comprar. La causa de que me vengan a comprar puede ser satisfacción del cliente respecto de mí, o puede ser que tengan otras motivaciones que yo no esté persiguiendo. Evidentemente, esta perspectiva implica algunas métricas, algunas mediciones un poco más complicadas. Porque, ¿cómo hago para saber qué opinan los clientes de mí? Lo haré con encuestas, lo haré con visitas personales, lo haré de alguna manera indirecta. ¿De qué manera puedo yo saber si los clientes están o no satisfechos conmigo? Indicadores de esta perspectiva me podrían revelar aspectos no conocidos y que en alguna medida los números de la contabilidad puedan no estar reflejando. Hablábamos de una tercera perspectiva, que es la perspectiva de los procesos internos. Esos procesos internos deberían de asegurarme que el cliente esté satisfecho. Dependiendo de la estrategia del negocio y dependiendo del tipo de empresa de que se trate, va a haber que poner el foco en diferentes elementos. En empresas de tipo industrial habrá que trabajar mucho sobre el tema de la confiabilidad de los equipos, de las horas de trabajo, de la productividad, de los niveles de merma. En empresas más de tipo comercial tendremos que ver con la calidad de nuestro stock, con la diversidad de nuestro stock, con la no existencia de roturas de stock, con la puntualidad en el servicio. En fin, cada empresa tiene que definir, bajo la perspectiva, bajo la mirada del cliente, cuáles son aquellos procesos internos que me sirven para lograr que el cliente esté satisfecho conmigo y quiera seguirme comprando. Y la última perspectiva, que tenía que ver con lo que yo denomino la infraestructura, yo decía, tienen una razón de ser muy profunda. Y la razón de ser es esta. Si yo pretendo asegurar rentabilidad y éxito a largo plazo, eso lo voy a poder tener con las mejores personas, con los mejores métodos de trabajo y con sistemas de información que me permitan anticiparme a los problemas y resolverlos. ¿Quiénes son las mejores personas? Las mejores personas son aquellas que quieren trabajar, que saben trabajar y que pueden trabajar. O sea, aquellos que estén bien capacitados, que deseen trabajar, que estén motivados y que a su vez la organización les permita liberar sus capacidades. Y entonces estas perspectivas tienen que ver con estas mediciones, que indudablemente son más complicadas, pero que son tremendamente reveladores de si en el mediano y en el largo plazo yo voy a poder tener éxito o no. No voy a poder tener éxito si no tengo buenos métodos de trabajo. No voy a poder tener éxito si tengo sistemas de información que adolecen de problemas. Es un todo orquestado. Si los basamentos últimos de la organización son sólidos, lo lógico es que yo realice las tareas cotidianas de manera excelente. Si yo logro tener procesos operativos de manera excelente, lo lógico es que los clientes estén satisfechos conmigo. Y si los clientes están satisfechos conmigo, lo lógico es pensar que los accionistas van a ganar dinero y de tal manera van a estar satisfechos. Y esta es un poco la clave de lo que podríamos denominar el éxito global de la organización.
una organización alcanza el éxito cuando en general los distintos grupos de interés que están en derredor de la empresa logran un grado razonable de satisfacción. Pero para ello tengo que mirar estas 4 perspectivas diferentes. Un formato posible de un Balance Scorecard podría estar planteado de esta forma. Yo tendría que enunciar dentro de estas 4 perspectivas, identificar cuáles son los aspectos que quiero monitorear y cómo los voy a monitorear. ¿Qué quiero monitorear y de qué manera voy a medir eso? El paso siguiente también es definir quién me va a dar esa información, porque de nada tiene sentido definir un indicador si no logro asignar a una persona o algún mecanismo que me provea de esa información. El paso siguiente también debiera ser definir una periodicidad de ese indicador. Hay indicadores más de corto plazo, hay indicadores de mediano plazo, hay indicadores de largo plazo. A su vez es sano definir lo que se llama un parámetro de alarma, vale decir, desde cuándo me empiezo a preocupar, una suerte de semáforo, en donde yo diga, bueno, si estoy en este rango me preocupo mucho, en este rango no tanto, en este rango estoy satisfecho. Y la última característica que se suele incorporar es la gestión de iniciativas. ¿Qué son las iniciativas? Son líneas de acción, planes de acción que se derivarían para poder lograr mejora en cada uno de estos indicadores. En tal caso estoy hablando de un sistema de diagnóstico, porque cualquier indicador es una forma de diagnosticar una realidad, pero también estoy hablando de un sistema de gestión, o sea, iniciativas, planes, proyectos para poder lograr que esos indicadores mejoren. ¿Qué es un mapa estratégico? Aquí en este ejemplo es algo más bien reducido, pero me gustaría que quedemos con la idea. La idea de un mapa estratégico es poder identificar relaciones de causa-efecto. Si yo hago esto, lo más probable es que pase esto. Y si pasa esto otro, es posible que esto derive en aquella otra, en otro objetivo. En el ejemplo, si yo refuerzo las habilidades críticas de las personas que están bajo, en la organización, y si yo soy capaz de mejorar los sistemas de información que manejan estas personas, es probable, es razonable que yo maneje mejor mis procesos comerciales. Si yo soy capaz de mejorar los procesos comerciales, lo lógico es que logre mayor grado de fidelidad en los clientes que actualmente me están comprando, y seguramente yo debiera poder aumentar la base de mis clientes. Y en ambos casos yo estaría incrementando la facturación del negocio y por lo tanto maximizando la rentabilidad. Este es un pequeño mapa estratégico. En la medida en que uno incorpora mayor cantidad de iniciativas, mayor cantidad de objetivos estratégicos, evidentemente el mapa se hace bastante más complejo, pero el mapa tiene un sentido comunicativo, tiene un sentido de decirle a la organización: este es el camino que queremos recorrer y por esto lo queremos recorrer. Porque si logramos ir mejorando la gestión, en alguna medida toda la organización va a tener más perspectivas de crecimiento y de satisfacción. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que conforman la organización, de una manera directa o indirecta. En resumen, ¿qué significa implementar un Balance Scorecard? En esto juega un rol fundamental el directivo máximo de la organización, el directorio, el CEO, la gerencia general.
la idea de que un tablero de control balanceado, como es el que pide el Balance Scorecard, no se hace en 2 días, no. Se realiza después de una profunda meditación respecto de cuál es el camino que tiene que llevar adelante la organización. Inicialmente el Balance Scorecard se pensó como una herramienta de control y diagnóstico, vale decir, indicadores, semáforos que me digan si estoy bien o estoy mal. En los últimos años se ha venido hablando mucho de que de la mano de las iniciativas para mejorar esos indicadores, en alguna medida estamos hablando de algo más llevado a un esquema de gestión y no solamente de control. El Balance Scorecard, hablamos de, en alguna medida, que es la parte del control de la estrategia. Y la forma de comunicar esa estrategia tiene que ver con el mapa estratégico. Y en el corazón de este modelo de gestión, en alguna medida, está en la adecuada implementación de iniciativas. ¿Por qué? Porque si solo nos quedamos en la etapa de diagnóstico, no materializo una empresa que tiene que tender lógicamente a la mejora continua. En resumen, controlar por indicadores implica pensar profundamente cuáles son los objetivos de la organización, hacia dónde va la organización y poder tener esquemas de información que me permitan monitorear si el camino es el razonable o el que han fijado los directivos últimos de la organización.